Bueno, pues esta es la Laguna Blanca. Todo lo que veis blanco es una arena blanca, por eso se llama así, la Laguna Blanca, porque son depósitos de cal. Aquí es donde empieza la ruta. Aquí es donde en teoría nacería el río Guadiana. Esta es la primera laguna de las lagunas de Ruidera, de las 15 lagunas que conforman el parque. Aquí es donde vamos a empezar la ruta. Este es el punto de inicio. Y acabaremos, si no pasa nada, en Ayamonte, en Huelva. Como digo, el camino empieza aquí. El camino natural del Guadiana empieza aquí, en la Laguna Blanca. Pero el río realmente no empieza exactamente aquí, porque a la Laguna Blanca le entra un río por allí, que es el río Pinilla, y viene a desembocar en la laguna y forma la laguna, aparte de varios manantiales. Así que nosotros vamos a ir a ver esas primeras fuentes del Guadiana. Vamos a ir a donde nace realmente el río Guadiana. Seguramente que os va a sorprender. Antes de seguir la ruta hacia Ayamonte, vamos a ver las fuentes del Guadiana, las auténticas fuentes del Guadiana. Bueno, pues antes de nada os voy a enseñar la ruta aquí sobre el mapa, ¿vale? Aquí la vemos por etapas, la tengo aquí diseñada por etapas. Vamos a hacer un poquito de zoom, ¿vale? Y saldríamos de aquí, que sería la primera etapa. Vamos a marcarla, vale. Esta primera etapa, que es lo que yo denomino la etapa 0, que va desde Laguna Blanca hasta Argamasilla de Alba. La he denominado etapa 0 porque este recorrido ya lo hago yo a diario muchas veces. Entonces realmente el viaje en sí va a empezar en la etapa a partir de Argamasilla de Alba, que sería la etapa 1, ¿vale? Que sería esta de aquí, ¿vale? La etapa 1 vendría de aquí, de Argamasilla de Alba, hasta la Puebla de Don Rodrigo, ya justo en el límite de provincias con Badajoz. Vale, aquí nos marca 284 kilómetros. Bueno, no son tantos porque luego mirar, aquí hay estos ramales que veis aquí, esto no los hacemos. Estos son, bueno, ramales que han hecho pues, para ir a ver cosas, pueblos y tal. ¿Vale? Esa sería la segunda etapa. Luego la tercera etapa, que la marco aquí en amarillo, ¿vale? Esta que está aquí en amarillo, iría desde la Puebla de Don Rodrigo. Ya entramos en la provincia de Badajoz, aquí. Y ya todo esto aquí, hay aquí un par de pueblos y tal. Y hacemos ya todo esto, los pantanos, los grandes pantanos de Badajoz. Y iríamos a parar a Villanueva de la Serena, ¿vale? Aquí, junto a Don Benito, ¿vale? Esa sería la etapa 2. Y ahora la etapa 3, en rojo, saldríamos de Villanueva de la Serena e iríamos a parar aquí, justo al lado de la frontera de Portugal, en Villanueva del Fresno, aquí, ¿vale? Y bueno, pues aquí ya pasaríamos por Mérida, Badajoz. Aquí ya iríamos bordeando el río que hace frontera hasta este pueblo. Y luego ya tenemos la cuarta etapa, que iría desde Villanueva del Fresno. Ya entraríamos en Portugal. En Portugal haríamos mucha carretera porque aquí no está marcada la ruta. Y bueno, pues no conozco bien y la he marcado mucho por carretera para no liarnos mucho. Aunque también tocamos caminos, claro. Y luego ya la última etapa, quinta etapa, en verde, que ya sería desde aquí, digamos, desde la frontera hasta Ayamonte, que sería el final de la ruta. Pues esto es la ruta que vamos a hacer. Todo lo que es el cauce siguiendo el río Guadiana. Os dejo con las imágenes a ver si os gusta esta aventura que vamos a empezar a partir de ahora. Bueno, pues aquí las tenemos, las fuentes del Guadiana.
Vamos a verlas. Bueno, aquí se supone que está la auténtica fuente del Guadiana, la más alta de todas. Vamos a verla. Mirad, aquí hay poco, pero veréis dónde está esa fuente. ¿Veis este árbol? Un álamo, pues mirad. ¿Veis? Esta es la fuente del Guadiana. Estas son las fuentes del Guadiana. Aquí, debajo de este árbol, es donde empieza el Guadiana. Fijaros, qué cosa más curiosa. Y a partir de aquí nace este río que va a morir donde hemos visto antes, a la Laguna Blanca. La verdad es que la mayoría de los ríos, si te vas a su fuente primigenia, suele ser así, un pequeño manantial y luego poco a poco va cogiendo cada vez más agua, afluentes, más manantiales y al final se convierte en un gran río, como en este caso el Guadiana. Bueno, pues una vez vista las auténticas fuentes del Guadiana y la Laguna Blanca, ahora vamos a seguir hacia abajo. Ya empezamos la etapa 0 del camino del Guadiana, Laguna Blanca, Ayamonte. Vamos para allá. Pues ahora vamos a seguir este camino, porque desde la Laguna Blanca, que es la primera, hasta la Laguna Concejo, que es la segunda, hay como 4 o 5 kilómetros escasos y están unidos por un río que va a nuestra derecha ahora, por esta zona de ahí, esta llanura. Es el río Vado Blanco, que une, como digo, la Laguna Blanca, la primera, con la Laguna Concejo, la segunda. Bueno, pues como veis ya empezamos a ver el agua del río Guadiana. La Laguna Blanca está a escasos 2 kilómetros o menos de aquí, y sin embargo aquí ya tenemos agua. La Laguna Blanca estaba seca. ¿Por qué? Porque hay manantiales que también van aportando agua a lo largo de todo el valle. Y aquí tenemos un vadeo que, bueno, yo creo que lo podemos hacer. Vamos a ver qué tal, que no nos caigamos al agua. Vale, primer vadeo. Claro, no creo que tengamos muchos más. Una antigua central eléctrica, la central eléctrica del Osero. El agua venía del vadeo que acabábamos de hacer. Desde ese vadeo desviaban el agua a esta central para producir electricidad. En la Laguna de Ruidera hay 5 centrales eléctricas ya en desuso de hace muchos años. De hecho están abandonadas. Bueno, pues aquí tenemos la magia del río Guadiana y de la Laguna de Ruidera, la Laguna Concejo. Acordaros que hace 3-4 kilómetros estaba la Laguna Blanca totalmente seca y mirad. La Laguna Concejo, que es enorme, tiene como 3 kilómetros de larga y ahora la iremos viendo. Mirad qué bonito. Estamos en la casa de los duendes y aquí es donde acaba la Laguna Concejo, que es la que tenemos aquí, la que traemos, y allí se junta con la siguiente, que la tenemos al fondo, que es la Laguna Tomilla. Y aquí os presento a la Laguna Tinaja.
mirad, y otra curiosidad es que este valle que entra por aquí, que es el valle de San Pedro, con la laguna de San Pedro, es como un afluente que se va a unir un poquito más adelante al valle principal de las lagunas cerruideras. Bueno, pues aquí salimos a la carretera. Esta carretera, ¿veis? Estamos compartido con el camino natural del Guadiana. A partir de ahora tenemos que seguir por esta carretera, porque como esto es un parque natural, pues no se pueden andar por los caminos que uno quiera. Entonces está la carretera principal que recorre gran parte del parque y la mayor parte de las lagunas se ven desde aquí. Es una carretera un poco curiosa porque tiene dos carriles bici, uno en ambos sentidos, ¿vale? Y está limitado a 30, o sea, es una carretera pues para pasear y para ver las lagunas. Y ahora pues veremos. A la derecha vamos dejando la laguna de San Pedro y pronto aparecerá la siguiente laguna. Vale, laguna Redondilla. Como veis está bastante seca, pero está empezando a subir el agua, estamos en primavera. Esta laguna es la única que se seca, esta y la laguna blanca que vimos al principio, porque no tienen manantiales propios, dependen del agua que les llega. Bueno, una vez visto esta panorámica de la Laguna Lengua, os voy a explicar cómo se forma todo esto que estamos viendo. Bien, el río Guadiana tiene un nacimiento que es distinto a la mayoría de los ríos, porque normalmente los ríos sabemos que nacen de las montañas, de las sierras, y aquí estamos en la Mancha. Esto es una llanura, el campo de Montiel, una meseta, una llanura, y aquí lo que ocurre es que todo el agua que llueve se filtra porque si miramos el terreno que tenemos aquí alrededor es todo roca caliza. La roca caliza es muy permeable, es como si fuese una esponja, y todo el agua que cae se filtra y va a ir filtrándose hasta que toda la capa de caliza se acaba, y debajo la siguiente capa del terreno son arcillas y yesos que son impermeables. Entonces todo este agua, que del agua de lluvia, se va a depositar en el subsuelo y va a formar un gran acuífero. Este es el acuífero número 24, el acuífero del campo de Montiel. ¿Qué ocurre luego? Que en mitad de la llanura existe este valle, que en realidad no es un valle. Es decir, si yo me subo ahí arriba sigue estando la llanura. En realidad esto es una grieta en mitad de la llanura. Y esta grieta llega hasta el nivel del acuífero. Entonces, como nosotros vulgarmente llamamos, esta grieta pincha el acuífero por varios sitios y empieza a salir el agua del acuífero a través de manantiales, ¿vale? Por eso las lagunas que no tienen manantiales tienden a secarse cuando hay sequía. Las que tienen manantiales o están a nivel del acuífero, pues no se secan nunca, aunque baje mucho nivel, como esta, veis la raya negra donde tiene que llegar, pero no se llega a secar. Así es como nace el río. Y luego, ¿qué ocurre? Que todo el agua de lluvia que se ha filtrado a través de esa roca caliza, al filtrar va disolviendo la roca y se va quedando con el carbonato cálcico, con la cal. Entonces cuando sale el agua por los manantiales, este agua tiene muchísima cal. ¿Veis esos colores? ¿Veis las paredes que son blancas y el fondo que es blanco? Eso es cal. El agua tiene mucha cal y la cal la va a ir depositando, en este caso, aquí se ve muy bien en esta laguna, la ha ido depositando en las orillas y ha formado estas barreras, estas terrazas a lo largo de las orillas. Y en el fondo de la laguna también ha acumulado, y lo que ha creado ahí es una presa. Eso es una presa natural que represa el río
y forma la laguna. Son barreras tobáceas, presas naturales formadas por la cal. La cal es la base de que esto se forme. Así que ya sabemos cómo nace el río y cómo se forman las lagunas de Ruidera, que en realidad es el río Guadiana con 15 barreras tobáceas como esa, que represa 15 veces el río y forma otras tantas lagunas. Así es como nace todo esto. La cal, el agua de lluvia y el valle. Así es como nace. Vamos a seguir viendo más lagunas. Venga, seguimos. A la laguna Lengua y la siguiente laguna, la laguna Salvadora, una más pequeñita, pero también muy bonita. Hay lagunas como esta que tienen zonas de baño, chiringuitos, etcétera. Aquí un poco de playita. Y aquí tenemos otra laguna más pequeña, laguna Batana. Una laguna que no tiene playa ni zona de baño, sí que tiene aquí unos pocos merenderos. Vale, una laguna muy buena para bucear, para hacer buceo. Es impresionante, tiene un bosque sumergido muy chulo. Y a partir de aquí entramos en la provincia de Ciudad Real. Provincia de Ciudad Real, la carretera, lo primero que notemos es que cambia. Ya es una carretera más convencional, aunque sigue dejándose los márgenes para prioridad para bicis, pero no tiene ese carril bici tal como tal. Bueno, pues aquí aparece la laguna del Rey, que está junto al pueblo de Ruidera. Una laguna que también es grande y esta tiene la particularidad de que es la más profunda, llega casi a 25 metros. Deciros como detalle, como dato, que la mayoría de las lagunas rondan los 20 metros, entre 15 y 20 metros, excepto la Redondilla, que es la pequeñita, y la Blanca, la primera que vimos, ¿vale? Las demás están todas eso, entre 15 y 20 metros, incluso esta alguno más. Y lo sé porque las he buceado, ¿eh? O sea, no me lo han dicho ni lo he leído, he estado en el fondo. O sea que no son charcas, no son encharcamientos, son lagunas grandes y profundas. Vale, y aquí llegamos al pueblo de Ruidera. A partir de aquí quedan otras 3 lagunas que ahora vamos a ver, pero esas lagunas ya sí las vamos a hacer por un camino. Y aquí aparece la siguiente laguna, la laguna Cueva Morenilla. Esta ya está más abajo del pueblo de Ruidera. Son lo que se denominan las lagunas bajas, que son 3, que están por debajo del pueblo. Es laguna Cueva Morenilla, la siguiente es la Coladilla y la última que es la Cenagosa. Son las 3 últimas. Y ahora aquí a nuestra derecha aparece la siguiente, la laguna Coladilla. Estas son pequeñitas. Y como veis, todo el contorno de la laguna tiene vegetación palustre, juncos, carrizos, masiegas, ¿vale? Pero mirar el agua, que no sé si se aprecia en el vídeo lo bonita que está. Vale, pues esto que tenemos a la derecha es la laguna Cenagosa, que es una laguna que está prácticamente tapizada de carrizos, juncos, eneas, y entre ellas está el agua. Esta sí que es una laguna, por eso, de ahí su nombre, cenagosa, ¿no? Como un cenagal. Hay poquita agua, pero todo está lleno de agua. Y esta sería la última de las lagunas de Ruidera. A partir de esta laguna, pues continuaría ya como río. Pues aquí es donde termina la laguna Cenagosa y se encauza por este canal y por este puente, el puente de la Esclusa, ¿vale? Es un puente de la época de Carlos III, porque aquí intentaron hacer una zona de regadíos que nunca se llegó a terminar, pero sí que hicieron algunas obras como esta, como veis, con sillería, y se ponían las compuertas y demás, y por aquí se encauza el río. Este es el río Guadiana. Aquí es donde termina las lagunas y empieza el río Guadiana como tal. Viene siendo el río Guadiana todo,
pero aquí ya encauzado como un río. Hasta unos kilómetros más delante, que ya se embalsa en el pantano de Peñarroya, que ahora veremos. Pues nada, vamos a seguir. Bien, pues aquí el río que hemos visto antes acaba aquí en esta pequeña cascada que vemos aquí, que aquí ya se empieza a represar. ¿Veis? Esto es la cola del pantano. Justo aquí es donde empieza el embalse de Peñarroya, que lo forma el agua de las lagunas, ¿vale? Y aquí tenemos el poste de kilómetro 28 de esta etapa, que pone aquí, está como etapa 2, vale. Se supone que son 28 kilómetros desde Laguna Blanca, desde donde venimos nosotros, vale. Y a partir de aquí, como digo, empieza el pantano de Peñarroya, que ahora iremos bordeando todo el pantano, lo iremos viendo ahora. Seguimos. Vale, pues ya vamos por la orilla del pantano, el embalse de Peñarroya. Un camino que está muy bien porque va bordeándolo. Hay zonas que hay que tener cuidado porque hay mucha grava suelta y más mínimo descuido te vas al suelo. Y aquí tenemos una panorámica, ya vamos viendo más el pantano de Peñarroya. Siempre que paso por aquí, paro aquí un momento, porque aquí tuve una intervención como bombero. Bueno, no la voy a contar porque no viene al caso, pero siempre lo recuerdo. Bueno, pues a partir de aquí vale, a partir de aquí ya cogemos camino hacia arriba, nos subimos hacia el monte. Ya el camino no continúa por la orilla del pantano, sino que ya sube al monte y vuelve a bajar otra vez ya en la presa, que ahora veremos. Así que vamos por arriba. Vale, pues como digo, ahora ya subí por aquí por el monte a la parte alta y por arriba llegar hasta el pantano. Ahora después os enseño el pantano de Peñarroya y el castillo de Peñarroya. Bueno, pues ya estamos otra vez en el cauce del Guadiana. Hemos hecho un rodeo por el monte que nos obliga al camino y ya estamos en el río Guadiana. Y ahora vamos a ver la presa. Vale, pues estamos justo debajo de la presa del pantano de Peñarroya. Venimos aquí para que veáis la continuidad del río. ¿Veis? Aquí es donde está un poco el secreto. Aquí está la presa del pantano que está represando el río y siempre tiene un caudal ecológico, mayor o menor en función del agua embalsada, pero siempre está corriendo algo de agua. Y aquí tenemos la continuidad de ese río Guadiana que venimos persiguiendo. Aquí el río se encauza y sigue ya en la llanura manchega, y ahí es donde el río va a desaparecer. Acordaros que el Guadiana desaparece y vuelve a aparecer. Pues a partir de aquí, dentro de poco, veremos cómo el río, este agua, desaparece. Y ahora veremos dónde va a ir. Bueno, pues aquí llevamos a la derecha nuestro río Guadiana. Y todo esto, todos estos campos que veis aquí, estos son sembrados, pues habrán sembrado probablemente melones o cualquier, o cebolla, no lo sé, porque ahora es abril y están empezando.
todo esto, todas estas tierras de cultivo se riegan con el agua del pantano de Peñarroya. Y también el agua del pantano de Peñarroya sirve como agua potable para Tomelloso, que es mi pueblo donde yo vivo, y Argamasía de Alba, los dos pueblos. Todo esto es la zona regable del pantano de Peñarroya y de este río Guadiana, que aquí llevamos a nuestra derecha. Bueno, pues aquí seguimos a lo largo del río. Como veis, ya el río cada vez lleva menos agua, porque lo que ocurre es que la desaparición del río Guadiana no es que se caiga el agua a un agujero ni nada de eso, sino que como todo este terreno es muy calizo, muy permeable, el río poco a poco se va filtrando en el terreno, se va filtrando hasta que desaparece. Pero el agua no se pierde, porque el agua se filtra al subsuelo, al acuífero 23, que es el que tenemos aquí, el de La Mancha. Entonces, el hecho de que en la presa le tengan abierto un caudal ecológico también viene muy bien, porque el acuífero de aquí abajo también se va recargando con el agua que va sobrando y va pasando por el río. Entonces, poco a poco veremos cómo va desapareciendo. Y aquí ya lleva poquita agua. Mirad qué chorrete más pequeño lleva ya por aquí. Ya es un canalillo. Mirad, aquí he querido bajar al río para que veáis lo que os estoy comentando. Mirad, ¿veis? Como el río ya a partir de aquí ya no corre. Aquí se acaba. ¿Veis? Pero está todo humedecido porque el agua va por abajo. Aquí ya quedan 2 o 3 charquites. ¿Los veis? ¿Veis qué curioso? Pues esto es la desaparición del río Guadiana. Así como lo veis. Tan sencillo. Un charco que se acaba. Un arroyo que se termina. Pero observar la humedad. El agua va por abajo. Se va al subsuelo. No se pierde. Y eso sirve para que luego los agricultores puedan regar. Pues nada, a partir de aquí ya el río está seco. Hasta la siguiente sitio donde tengamos agua, ya en torno a las tablas de Daimiel, ya la siguiente etapa. Ahora vamos a completar esta etapa hasta Argamasía de Alba. Recordar esta imagen. Mirad. La desaparición del río Guadiana. Y ya el cauce totalmente seco. Bueno, pues ya estamos entrando en Argamasía de Alba, que va a ser nuestro fin de etapa. De la etapa 0 del camino del Guadiana. Bueno, y aquí termina lo que he denominado la etapa 0, y lo he denominado así porque en realidad todo este terreno es el que yo hago diariamente con la moto. Porque realmente la aventura comienza en la etapa 1 y ya es cuando nos metemos en la verdadera aventura para llegar hasta la desembocadura del Guadiana en Ayamonte, en Huelva. No os perdáis los siguientes capítulos porque os aseguro que va a haber aventura. Espero que os haya gustado este primer capítulo, esta etapa 0, y como siempre digo, hasta luego. Buenos días, pues empezamos otra nueva aventura. Esta vez, después de haber visto todo lo que es la etapa 0, hoy ya sí empieza la ruta unos días después, ¿eh? Esto no...
Joder. Bueno, pues hemos llegado a nuestro alojamiento ya.